A ver, mijo, pásame la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter. ¿Cómo andan? Esperamos que muy bien. A partir de este momento igual van a estar mejor. ¿Por qué? Porque empezó Mira Montevideo. Qué divino, bien ahí, bien hablado, Noelia. Hoy estás de verde y me hace pensar, pero voy derecho a la Tierra Media. Y también hoy estoy vestido de gala y me puse mi querida remera de ay, Bebote, soy muy petizo y es alto. ¿Vos la pediste? No, por Dios. Ahí va, ¿querés que te haga piecito? Mira, espera, upame. No, pero vamos a tirar esto. Vamos a romper todo. Eso, lo logramos mostrar. The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos. ¿Y por qué estoy tan motivado y contándoles estas cosas? Porque hoy es viernes de Escuchá Montevideo. Y saben, tenemos un podcast que de alguna manera acaricia estos temas. Totalmente, acaricia no, ¿verdad? Se mete de lleno. Se mete de lleno. Y el podcast es Perdidos en el Éter, que en realidad se podría decir que fue el primer podcast, un protopodcast, ¿puede ser? Me gusta el concepto. Es más, existe de antes de que existiera la palabra podcast. Desde el 2003 existe. Pero, ¿por qué podía ser un podcast? Porque era como una especie de programa de radio que se podía descargar en internet. Claro, porque se podía descargar, sí, y se descargaba CDs. Y sí, también se enviaban CDs con el programa, eso está genial. De repente ibas a algún encuentro, recién cuando lo arrancaban, no sé, los Montevideo Comics, ese tipo de encuentros, y vos podías conseguir el CD de Perdidos en el Éter. Hoy, luego de 20 años, sigue ese programa más longevo, como decimos el podcast, que estuvo antes que los podcasts cortaran entradas. Muy bien, ¿no? muy Cuando bien. no los iba a ver nadie, viste, que eran de a poquito, el podcast era una banda que llevaba 2 o 3 personas, y ahora es un concierto multitudinario. Bueno, vamos a tener a la barba más famosa del mundo del éter, estoy hablando de Magnus, que también es una voz que acompaña a muchísimos de esta colectividad, de alguna manera, se podría decir, porque me siento parte. ¿Te conté, estoy jugando al rol? Sí, ya sé, te vas para afuera y todo a jugar al rol. Me parece fantástico. Y Magnus es maestro de rol, escritor, porque ha sacado libros también, bueno... Guionista de cómics. Es escuchar, es un placer escuchar los programas. Periodista cultural. Así que tiene imagínate, hace 20 años, un currículum muy extenso. Pero lo vamos a tener acá, vamos a poder hablar un poquito. Y para los y las desprevenidas que no sabían que existía este programa, darle seguir ya en Spotify o en todas las plataformas de podcast. Perdidos en el Éter. Y quizás el prestigio venga porque tenemos el honor a veces de recibir personas y personalidades del mundo del podcast que aceptan la invitación de venir a este programa. Y eso ya quiere decir mucho. En este caso, hoy lo dijimos al principio, vendía entradas cuando ni la palabra podcast se conocía. La gente buscaba las formas para conseguir los programas. Hoy, luego de 20 años, uno sigue perdido en el éter y tenemos acá a su creador, director, guionista, al hombre, al multitasking, al querido Magnus, a quien recibimos con un aplauso. Recibimos con un aplauso. Dale, Magnus. Me voy a sonrojar. Me voy a sonrojar, muchas gracias. Querido, un placer tenerte. La verdad que un currículum largo, grande, 20 años en los cuales Perdidos ha saltado a veces de radio, de una radio a otra radio, de estar en la internet. Pero hoy es un contenido que se puede encontrar en todas las plataformas con casi 600 programas. Sí, semanal. Estoy editando el programa 554 para que salga esta semana. Y arranca como un espacio de radio, porque bueno, decías vos, Pablo, no sabíamos lo que era un podcast. Perdidos en el Éter nace en el 2003 como un micro en un programa de la M1, de la Music One. Y la palabra podcast surge por primera vez en un artículo de The Guardian en 2004. Claro. O sea, y después, estuvimos en radio comunitaria un tiempo y después simplemente en internet. Pero ya desde el principio estábamos subiendo cosas para bajar y eso. Y no existían los iPods, los iPods eran muy nuevos, no había servicios como Spotify o YouTube para poner las cosas y el programa circulaba en servicios de descarga, en CDs, en CDs físicos y después aparece la palabra podcast. A mí en un principio no me gustaba porque todavía mantenemos una estructura de programa parecía un programa de radio, claro. A pesar de que ya no hacemos bloques y eso tanto como antes. Y en un momento dije, no, bueno, sí, es un podcast, claro. Lo abracé y es eso. Y
Hoy día Perdidos en el Éter no es el primer podcast uruguayo, porque el honor a eso es el Triángulo Obtuso. Es verdad. Pero somos el segundo y somos el que sigue, el más longevo, porque hemos ininterrumpidamente estamos saliendo estos 20 años. Y bueno, ¿y cómo surge este primer programa de radio que después se convirtió en podcast? Que es también por unos intereses que tienen que ver contigo y con una gran comunidad, como decía Pablito hoy. Claro, bueno, Y en ese momento calculo que no habría un programa dedicado No. específicamente. No, hoy por suerte hay otros podcasts y hay canales de YouTube y hay páginas de perfiles de Instagram que hablan sobre estos temas, pero no había nada acá en Uruguay de eso en ese momento. Las Quizás algún temáticas es, espacio el puntual, cómic, juegos de rol, ciencia ficción, superhéroes, ciencia ficción. y en realidad la cultura popular en general, lo que se nos ocurra. Para que te hagas una idea, en uno de los primeros programas hablamos sobre Benny Hill. ¿Por qué? Porque nos gustaba. No tendrá mucho que ver con eso, pero bueno, nos gusta y cada tanto entra alguna cosa que, a ver, nadie nos corre, entonces hacemos lo que queremos. Surge, bueno, de ese interés que teníamos tres amigos, Andrés Montañés, Enrique Castillo y yo, que hoy día no están más. Andrés duró re poco y Enrique estuvo hasta hace poco como columnista y ahora se fue del programa para enfocarse en otras cosas y a lo largo de los años se fue sumando otra gente. Y surge por eso, por el interés que tenemos en esos temas. Yo soy lector de historieta y de todo tipo de cosas desde chico y desde bastante chico, desde fines de mi adolescencia, ejerzo el periodismo cultural escribiendo para revistas impresas y revistas online. Estoy hablando de online de antes del año 2000, o sea, revistas digitales en texto, en mails que se repartían. Y la idea era llevarlo a un contenido. Siempre fui un animal de radio, consumí radio desde que tengo 9, 10 años con Buscaglia y La Nave de los Locos, y después pasé por un montón de otras cosas, Justicia Infinita, Segunda Pelota, Dolina, lo que sea. Entonces siempre me atrajo la idea de eso, de sentarse y hablar enfrente de un micrófono. Entonces se hizo ese espacio, que primero era un micro y luego bueno, evolucionó a un programa más largo donde nos podemos explayar sobre las cosas. De hecho hay varios spin-offs, porque también tenés, yo no sé si yo supongo que todo está gobernado por el mundo de Perdidos en el Éter, ¿no? Como lo de Collectibles bueno, cuando estuvo Perdidos en el Éter en Esdrújula también, que tenías los capítulos en YouTube. Claro, hicimos una versión llamada Visiotron, que era una versión audiovisual en Esdrújula, hace un par de años. Después este año la gente de Esdrújula y de Collectibles, que es una tienda de coleccionables, sin el nombre de Perdidos en el Éter, pero conmigo presente, Claro, que es una marca. Puede ser, se dio a hacer ese ciclo presentando objetos coleccionables y juguetes. Pero también hicimos en un momento un programa de radio online en vivo con mi hijo, cuando hoy tiene 19, en ese momento tenía 8. Y hay otras cosas, otros proyectos en los que trabajamos, que a veces tienen el nombre Perdidos en el Éter y otras no. Pero están todos gobernados por una misma producción central que vengo a hacer yo, ¿no? Si tuvieras que alguien que nos está viendo ahora, que más o menos está tratando de enganchar de qué estamos hablando, describir, es difícil lo que te voy a pedir, pero describir un capítulo, cómo es que se sucede hoy por hoy, ¿no? Si yo voy a engancharme a empezar con los últimos para atrás. ¿Qué es lo que está sucediendo en Perdidos en el Éter? Mira, hoy día se está viviendo un boom importantísimo, y hoy día hablo de hace unos 10 años, de todo lo que son las películas y las series basadas en historieta, en cómics. Entonces, todos los meses tenemos algo para reseñar. Acaba de pasar una película, está por terminar una serie, viene otra y vamos programando todo eso. Entonces, muchos de los programas hoy día están girando en torno a una reseña de la última serie de Star Wars, la última serie basada en cómics de Marvel, etc. Pero también hemos tratado en los últimos tiempos, para no olvidarnos de uno de nuestros primeros amores, que es el cómic mismo. Cuando reseñamos una de estas películas o series, también vamos al material fuente, al material en que fue basado esa película o, bueno, algo del personaje o del grupo. Entonces la gente se puede encontrar últimamente con muchos programas que son una reseña de una película, de una serie y de un cómic accesorio. Pero también a veces pasa, ahora falleció hace poco Keith Giffen, que era un guionista y dibujante de historietas importantísimo del cómic superhéroes, y bueno, le dedicamos un programa a su carrera y a su memoria. Otras veces podemos estar reseñando productos nacionales como TV Educativa, que está saliendo por TV Ciudad, o podemos estar hablando de una serie o novela o libro que no conoce nadie, pero que uno de nuestros integrantes del equipo trajo y dijo, che, quiero hablar de esto. Entonces, no es algo episódico que vos tenés que escuchar todos los episodios para estar al tanto, sino que podés ir y decir, ah, mirá, me decía Pablo, me gustan las Tortugas Ninja y hace poco hablaron de la película más reciente. Bueno, pumba, ahí.
En ese mismo capítulo hablamos de un cómic de la década del 80, cuando ni siquiera tenían la serie animada. Entonces vas encontrando tu nicho de la misma forma que nosotros lo encontramos para hablar de las cosas que nos gustan. ¿Y te guionás o no? O por lo menos te estructurás, ponele ahora el de Giffing, ¿no? Sí. Bueno, quiero contar esto, lo otro, no sé qué. O en realidad No, bueno, a la va hora... saliendo. A la hora Porque de una son biografía. muchos... Es como muy exhaustivo lo que hacen. A la hora de la biografía hay un guión. Hay un guión, hay toda una cosa armada, porque hay un montón de datos y cosas que uno las puede saber porque seguía a ese autor, pero otras yo me enteré investigando, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un guión que está previamente escrito y leído, y creo que tengo la gimnasia después de 20 años para estar leyendo sin que se note. Y aparte es audio, entonces no se ve. Y además se mezcla la conversación con el otro conductor, etc. Después, cuando son reseñas, lo que suelo tener son apuntes. O sea, tengo apuntes que son líneas sueltas, muchas veces cosas que apunto mientras estaba mirando la película o la serie, y otras que pienso después. Me gusta también leer reseñas de otra gente, de sitios web, de cosas que sigo. Mirá, se dieron cuenta de esto que yo la verdad no lo había tenido en cuenta, o lo pusieron muy bien, y me armo esquemas. Y en base a ese esquema nos sentamos a charlar con el coconductor, con alguno de los otros columnistas que están, o a veces con invitados que tenemos al programa. Y a su vez es binacional, ¿no? Porque sí. Estás en contacto con alguien en Argentina. Claro, mi coconductor Ezequiel es argentino, y de hecho en este momento de 7 integrantes, 3 son argentinos, 4 son uruguayos. Uno de los uruguayos está en Argentina y uno de los argentinos está en Eslovenia. Entonces, por ejemplo, ahora estábamos coordinando una grabación para un día de semana a las 5:30 de la tarde, que son como las 9 de la noche para Carlitos, que está allá. Claro. Entonces tiene sus desafíos, pero también le da riqueza. A ver, todos traemos al programa un bagaje de diferentes cosas. Ezequiel es artista marcial hace muchos años. Tenemos toda una sección dedicada a hablar de películas y cómics de artes marciales, y él sabe mucho de eso. Carlitos es músico y es musicólogo, entonces habla de las bandas de sonido de una manera que los demás, me habla de los acordes, nada, ¿viste? Pero te muestra y toca el piano como si fuera el Maestruli, ¿viste? Sí, o Dolina, conectado. O Mael, que también está en Argentina, sabe mucho de juegos de mesa, etcétera, etcétera. Entonces todos traemos pequeños ladrillos para construir esto. Excelente. ¿Tenés favoritos dentro de los programas, o por los personajes que reseñás, o por los...? Sí. A veces tengo temas favoritos. A veces hablo de cosas que tanto no me gustan, pero me entretienen. Por ejemplo, la otra vuelta hablamos de One Piece, esta serie de Netflix basada en un anime. Yo no vi el anime, no leí el manga, no lo sigo. Entonces lo traté de una manera respetuosa, pero no. Otras veces hablamos, por ejemplo, ahora cuando hacíamos la biografía de Kit Giffen, uno de los cómics en los que él trabajó, Legión de Superhéroes, es una de mis cosas favoritas de toda la vida. O cuando hablamos de X-Men, tengo una remera de los X-Men en este momento. Y otros programas son mis favoritos por cómo quedaron. Claro. Por ejemplo, hemos hecho una serie de programas sobre la historia de las editoriales como Marvel y DC, con mucha investigación histórica y eso, y me parece que están buenos, me parece que quedaron buenos. O como cuando hicimos ya hace unos cuantos años un programa sobre el Comics Code Authority, que era la entidad de censura a los cómics que no permitía en Estados Unidos violencia y drogas y otras cosas, sexo, etc. Y hacer ese programa me parece que quedó como un buen material, quedó bien, y además es de lo poco que hay en español acerca del tema. Claro. Entonces, sí, hay programas que me gustan por cómo quedaron, otros que los termino de grabar y no me gusta demasiado cómo salieron. Estás sacando uno semanal. Pero es uno semanal. Claro. De marzo a diciembre estamos haciendo un programa por semana, y enero y febrero salen 1 o 2 si se puede. Digo. Claro. Entonces sí, es un montón de material, y bueno, no todo puede salir de la misma... todo me puede gustar igual, pero profesionalmente hablando intentamos que todo salga de la mejor manera posible. No, y aparte me pareció que sos como bastante quisquilloso en la información, que está buenísimo. Es como que te metes a full. Yo pensaba, ¿no? Para un programa de algunos como casi de 3 horas, ¿no? Por semana, con toda esta data, y que todas las semanas es un tema nuevo, que todo bien, tenés mucha cultura del cómic y de eso, pero tampoco es que, digamos... Hay que hacer un refresh cada tanto. Claro, ¿no? Sí, algunos programas llevan más... La vida de Giffin, por ejemplo, claro, que es el último. Sí. Entraste a Facebook, a páginas de parientes, a no sé. No, eso me sentí real, ¿viste? Porque el tipo era bastante... Quería saber algo de su vida personal. El tipo era bastante privado en cuanto a su vida personal, era bastante gruñón en persona. No hay una sola foto de loco sonriendo. Y todos los colegas te dicen, claro, que no es que fuera mala persona, pero bueno, era medio así. Y para saber un poquito, bueno, cuántos hijos tenía, vi algún post, algunas cosas,
no quiero meterme a ventilar asuntos de la vida personal. Claro. De hecho, encontré información que no dije al aire porque no tenía nada que ver con eso. Creo que sí, que bueno, uno intenta tener cierto rigor periodístico. Yo, como dije, ejerzo el periodismo cultural hace muchos años, pero hace unos cuantos que estoy estudiando en la Facultad de Comunicación. Y no solo, bueno, hay cosas que yo sabía de manera intuitiva o de práctica y que luego fui incorporando de manera teórica y trabajando con periodistas con muchos años en el oficio de temáticas que nada que ver y trabajando yo en informes y artículos sobre temáticas de política y otras cosas que no suelo cubrir y que te enseñan a tener una rigurosidad y una meticulosidad que bueno, que para mí siempre es importante no jugar con el clickbait, con esa, mira qué pasó con tal cosa, no. Eso nunca me gustó, quizás no juega en contra, pero bueno, es la forma en que me gusta trabajar, que nos gusta trabajar los integrantes del equipo. Y ya van 20 años, así que tan mal no estará, digamos. Bueno, es todo pulmón, ¿no? Entonces, como, a ver, vos sos músico, lo sabés perfectamente, uno hace estas cosas porque le gusta, y a veces uno dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Y prendes el micrófono y te olvidás. A mí me pasa, es una cosa que tengo en mi semana, que a veces estoy cansado, porque yo trabajo otra cosa y estudio otra cosa, y no tengo ganas, pero prendo el micrófono, que tiene lucecita, entonces es como si tuviera la lucecita del estudio, y se me va el cansancio. Y después incluso yo hago la edición de audio, y yo siempre le digo a mi psicólogo que la edición de audio para mí es como una señora haciendo crochet, porque es algo que hago medio sin pensar, y que me gusta hacerlo a lo largo de todos los años, agarrás como una gimnasia, y para ciertas cosas en particular prestas más atención, pero para otras ya es medio mecanizado y es como un zen, ¿no? Clarísimo. Qué genial. Bueno, se Manu, nota. muchísimas gracias. Es raro dar felicitaciones por algo que tiene tanto tiempo, pero bueno, hoy hablamos por fuera que este espacio nos da como para meternos de lleno con contenidos que para Claro, uno a más veces es profundamente, nuevo sí, sí. y es buenísimo. Y este espacio lo que busca es sumar gente, recomendar un podcast. Y acá tienen un programa donde, como decimos, es como un fueguito que está prendido. Está bueno tenerlo ahí. A veces la oreja se para y decís, ay, dijeron algo que me interesa. A veces de repente están hablando, pero acompaña y acompaña bien. Así que, Perdidos en el Éter. Muchas gracias, yo les quiero agradecer a ustedes y a la producción. Y aparte porque vi que se metieron y escucharon, entonces eso da gusto que la gente sepa de lo que está hablando cuando te invitan, que haya una reciprocidad, si ahí está la palabra, en los métodos y en la forma de trabajar. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Y entonces, claro. Perdidos en el Éter. Fabuloso.